Dios los bendiga. Como decía ayer, tenía planeado trabajar 4 exposiciones, pero Dios en el proceso me dijo, no, ese es un asunto más amplio. Entonces vamos a trabajar los 3 capítulos. Ayer trabajamos el capítulo 11. Intentamos hacer un recorrido de todo el capítulo y cerramos con la higuera metemono, la higuera que aparentaba. Ahí hicimos algunas aplicaciones contextuales. Hoy corresponde el capítulo 12. Y repito, intenté predicar una de las 5 controversias. Ahí hay 5 controversias de los fariseos con Jesús, pero intentaré hacer una presentación de las 5 controversias. Y el hilo de las controversias de Jesús, intentaré proponer cómo defender el evangelio, cómo hacer apologética para defender el evangelio en contextos de opresión. Eso fue lo que Jesús hizo. Y estas controversias surgen porque Jesús se metió con el ícono más sagrado que hay en Israel, el templo. El templo lo comparó con una higuera, hizo juicio en el templo, lo limpió y al final dice que él es el nuevo templo, que ese templo no va a quedar nada. Entonces, esto desencadena una serie de confrontaciones a las que Jesús tiene que responder. Entonces, en estas reflexiones pensaba en el pueblo evangélico, nosotros, en la iglesia, cuando nos sentimos atacados en la fe, que nos confrontan. He visto que muchas veces no sabemos responder a estas controversias, a estos ataques. Nos sentimos ofendidos y enseguida sacamos la Biblia y la Biblia dice. Y la gente que está de aquel lado no le importa lo que dice la Biblia. Entonces quiero que al ver estas controversias nos den algunas pautas para la vida de cómo defender la fe, cómo defender el evangelio. Cuando se acerca alguien de la los todes, ¿cómo defender el evangelio frente a eso? Un ateo, un escéptico, un gnóstico, un agnóstico, uno de izquierda, uno de derecha, un sádico, un borracho. ¿Cómo defender, presentar el evangelio frente a estos contextos? Porque cada uno de estos grupos que he dicho, en este mundo postmoderno que dice todo es relativo y todo el mundo tiene la verdad, pero tenemos que tener a ciencia cierta que tenemos la verdad nosotros. Y si yo tengo la verdad, del otro lado hay errores. Pero yo no puedo llegar a decir, es que tú estás equivocado por esto y por esto. Vamos a ver cómo lo hizo Jesús. Y es lo que intentaré hacer en esta noche. Cómo defender en forma legítima nuestras posturas, nuestras creencias frente a aquellos que reclaman derechos y argumentan que ellos no le hacen mal a nadie. Entonces la dinámica va a girar ¿cómo? No tanto qué hizo Jesús, no cómo lo hizo, cómo defendió Jesús el evangelio, la verdad frente a las controversias que le propusieron estos. Leíamos en la liturgia en esta noche, en el capítulo 11, verso 27 al 33, nuestra hermana Adriana, Neri,
leyó cuando Jesús está allá en el templo y estos grupos, miren allí en el capítulo 11, verso 27, por favor. Eso es importante. Vamos a ver si aquí está, esto me funciona. Las 5 controversias en el templo. Marcos 11, 27 hasta el 12, 44. Eso es la apologética, la defensa de la verdad del evangelio. ¿Cómo lo hizo Jesús? Esta es la primera controversia. 11, 27. ¿Quiénes son los opositores, por favor? Vaya a Marcos 11. Mire el grupo. Los principales. ¿Quiénes más? Los escribas. Es decir, allí está un grupo innumerable. Los principales, los sacerdotes, los. Es decir, ahí está la cúpula. Es decir, la gente que está en control del templo reacciona. ¿Y este hombre qué? ¿Nos va a dejar sin chamba? ¿Se va a acabar el templo? Y surge entonces allí la pregunta. El tema de la controversia. Cuestionan la autoridad con la que Jesús hace estas cosas. Eso es muy importante. Escuchemos las preguntas de los opositores. Los evangélicos a veces no escuchamos, estamos así, habla, di, y estamos pensando en qué le vamos a decir. Jesús escucha. ¿Y Jesús qué hace? ¿Allá se ve lo que estoy pasando? Jessica, ¿qué dice ahí? Jesús escucha, y eso, por favor, anótelo en su corazón, en su mente. Cuando hacemos apologética, lo primero que tenemos que hacer es escuchar bien. Y si escucho bien, lo que sigue es preguntar. O sea, no respondamos preguntas. ¿Con qué autoridad haces esto? Y entonces uno se despacha. La Biblia dice en Génesis, No. Escuche. Lo primero que hace Jesús es preguntar. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ya. Y ellos empiezan. ¿Se escucha? ¿Se ve ahí? Empiezan ellos ¿qué? A reflexionar, a discutir entre ellos. Si decimos esto, entonces nos dice esto. Y si decimos esto, entonces él nos dice esto. Y al final dicen, nosotros no sabemos. Y Jesús dice, yo tampoco. Ya. No estamos obligados a responder las preguntas. Esa es una forma muy sabia de enfrentar el debate en la controversia. Ellos hacen su consenso, se reúnen y sacan sus conclusiones. Yo tampoco sé. Si usted aprende en apologética estas dos cositas, 3. 1, escuchar bien. 2, preguntar. Y si el contrincante no responde, usted guarde silencio. No está obligado. ¿Eso qué implica? Que tenemos que discernir la implicación, la intención de la controversia. Gente que se acerca es para pelear. No tienen intención sino de controvertir. Y Jesús guarda silencio. Y entonces les remata diciendo, ¿no han leído esta escritura?
ustedes que son los duros de Israel, ¿no han leído esto? Y allí les cuenta una parábola. No entraremos en la parábola porque al final ellos escuchan la parábola. ¿Y qué dicen ellos al escuchar la parábola? Versículo 12. Procuraban prenderle, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho: Jesús no los acusó, él contó una parábola. Ellos se acusaron a sí mismos. Entonces, por favor, en apologética no estamos obligados a responder según formatos. Uno hace apologética a partir de lo que escucha. Esta segunda controversia era mi tema de predicación en esta noche. Aquí va a girar, pero vamos a mirar un poco más de las otras. En el capítulo 12, por favor, versículo... alguien me lo pasé, cierto, no leyó el del 1 al 12. Ahí los 10. El tiempo me engaña aquí. El capítulo 12, 13 al 17. ¿Quién lo puede leer ahí, por favor? Después, los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Maestro, sabemos lo honesto que eres. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo: ¿Por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó: ¿A quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César. Bien. Entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Yo pregunto en esta noche, ¿usted está maravillado con esa respuesta? O sea, usted leyó esa respuesta y dijo: ¡wow, qué maravilla! O usted la leyó y ellos quedaron maravillados. Entonces, aquí tenemos la segunda controversia. El grupo se va decantando. Ya no son tres. Ahora son fariseos. Ya no están los principales. Ya no están los escribas. No están los ancianos. No están fariseos. Y van con una palabra de adulación: maestro, sabemos que no te cuidas porque tú eres un hombre veraz. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Creo que la pregunta surge del grupo de los herodianos, que son los que están con los asuntos de los impuestos con César, pero ahí están reforzados con los fariseos. ¿Daremos o no daremos? Jesús discierne la hipocresía y pregunta: ¿por qué me tentáis? Tengan una moneda, la llevan y hace Jesús la pregunta: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos responden, estos sí responden: de César. Y Jesús dice: dad a César lo que es de César y a Dios. Y se maravillaron. Otra vez la primera pauta, por favor, en la apologética, en la defensa del evangelio es: escuche. Escuche bien. Segundo, uno tiene que discernir la intención de la controversia. Usted lee que son los fariseos y ¿quién? Mire, por favor, eso es una perversa e impensable alianza.
Los fariseos son los líderes religiosos populares. Los herodianos son los de la corte del rey, del emperador, de Herodes. Y entonces se une la plebe religiosa con la cúpula del poder. Una alianza religioso-política por una causa, sacar a Jesús del camino. Y uno ve entonces que esas alianzas religiosas y políticas no son nuevas. Si hay algo perverso en la historia, son las alianzas políticas y religiosas. Eso no es nuevo. Jesús responde con otra pregunta. Tercer punto, ¿cierto? Contrapregunte. Ellos darán sus respuestas. ¿De quién es la imagen? De César. Dan a César lo que es de César y a Dios. ¿Qué hay que darle a César según el texto? Todo lo que tenga la imagen de César le corresponde a César. ¿Y a Dios qué se le da? Lo que tenga la imagen de Dios. Y ellos se maravillan porque ellos saben que ellos tienen la imagen de Dios. Aquí el asunto no es de dar plata, no es de dar ofrenda, no es de dar impuesto. A César se le da lo que tenga la imagen de él y a Dios se le da lo que tenga la imagen de Dios. Y eso ellos saben por la creación, que somos hechos a imagen de Dios. Y entonces se maravillan. Y este tipo sabe mucho. ¿Ven que no todos son iguales? Diferentes opositores, diferentes respuestas. No hay un formato. El formato es escuche bien. Escuche bien. Y responda conforme ellos están preguntando. La tercera controversia, la primera, y me estoy olvidando de esto, que esto no es muy fuerte, hermanos, me perdona. El tema, Jesús, opositores, Jesús responde, quedan maravillados. La tercera controversia, el grupo se sigue decantando. Ya no son ni 3 grupos ni 2 grupos. Ahora son ¿quiénes? Ahora es un solo grupo. Aparecen aquí los saduceos. Y estos aparecen con una pregunta quisquillosa. Maestro, ¿qué te parece esta historia de doña viuda con 7 maridos? Cuando venga la resurrección, ¿de quién será mujer? Perversos. Jesús escucha bien. ¿Y qué hace Jesús? Contra pregunta. Eso es la apologética. Escuche. ¿Y qué pregunta Jesús ahora? Verso 24. ¿No es esta la razón por la que estáis equivocados? ¿Que no entendéis las escrituras ni el poder de Dios? Verso 26. En cuanto que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés? Y ahí está. Preguntar, ¿de quién será mujer cuando resuciten? Ahora dicen estos, lo atrapamos. Aquí esto no tiene salida, porque la pregunta está fundamentada en Deuteronomio 25, la práctica del levirato. Pero es evidente que el levirato empieza desde antes de la ley. Cuando uno lee la historia de Judá con Tamar, le da a sus hijos, a a Onán, y hay un levirato. Porque el levirato lo que procura es descendencia del difunto y que la viuda no quede desamparada.
Entonces ellos están contando una historia, aquí los que les gusta investigar. Hay un libro apócrifo llamado Tobit, el libro de Tobit. Los saduceos solamente tienen como autoridad bíblica la Torá. Ellos no creen en el libro de profetas, ni en el libro de salmos, ni en el libro de escritos. Ellos es la ley de Moisés. Pero en este momento están usando un libro apócrifo, el libro de Tobit. Usted lee el libro de Tobit y se encuentra esta historia igualita. Hay un hombre llamado Tobías con su esposa Ana. Tienen un hijo llamado Tobit. Y este Tobit está allí, el papá queda ciego. Y por otro lado está una mujer llamada Sara, que se ha casado 7 veces y los 7 maridos se han muerto y la acusan de que ella mata a los maridos. Y esta mujer entonces intenta ahorcarse y ese día aparece el ángel Rafael. Cuando aparece él le dice: hazme un favor, sana ya a Tobías. Él tiene un hijo llamado Tobit. A ver qué pasa. Y entonces te quita la maldición y ella se casa con Tobit. Es decir, esta es una historia que sacan de un libro apócrifo, libro que ellos no creen. La resurrección, los saduceos no creen en la resurrección. Hacen 2 cosas: preguntan de algo que no creen y usan un libro que no creen. Y Jesús no es ningún inocente, ¿no? Jesús les dice: ¿no habéis leído a Moisés? Los meten en lo que ellos sí creen. Entonces a uno le corresponde meter al contradictor en lo que ellos sí creen, para que ellos saquen sus conclusiones. Entonces ellos están diciendo: cuando este hombre nos responda, y él que nos ha hablado ya 3 veces de que va a morir y va a resucitar, y como esto no existe, eso que él está predicando quedó sin piso. Ellos piensan que la vida terrena se continúa en la vida eterna. Es igualita. Ellos creen que Dios tiene relación con el hombre de forma temporal. Y dicen: Jesús está perdido. Ustedes están así porque ignoran lo que dice la palabra, la escritura. Ustedes ignoran el poder de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Dios es Dios. ¿De quién? ¿Y quiénes están vivos ahí en el texto? Abraham. Él no dice él fue Dios de ellos. Él es Dios. Y si él es Dios de ellos, lo que está implicando es que después de la muerte hay vida. No están muertos. Ustedes ignoran el poder de Dios. Uno puede leer el libro de Isaías, Daniel, Oseas y Job. 4 libros que trabajan el tema de la resurrección un poquito, no tan a fondo. Pero lo que está diciendo el Señor es: sí habrá resurrección. Y cuando resuciten, ni se casarán, ni se darán en casamiento, serán como ángeles. Y aquí no se refiere a que serán asensuados. No es lo que está diciendo. Si usted lee por un momentico Lucas, por favor. No pierda Marcos. Capítulo 20. Se casó con la viuda, pero él también Lucas murió. 20, 30 al 40. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7, quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. ¿Qué dice, por favor? Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús respondió: El matrimonio es para las personas aquí, en la tierra. Pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido, serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien,
En cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando ¿Por qué? escribió acerca de la zarza que ardía. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, Pero el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Bien dicho, maestro. Bien dicho, maestro. Comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí. Y después, no están muertos. Los saduceos estaban muy equivocados. Preguntan de algo que no creen, no entienden la dinámica y Jesús los lleva a la Biblia, a Moisés, lo que ellos sí creen. Qué importante es en la apologética llevar al contradictor a lo que sí cree y que él reflexione a sí mismo de lo que está intentando controvertir. Jesús muestra cuán equivocados están. Y aquí dice el texto que los opositores, ¿qué dice? Quedaron callados. Esto de la resurrección es una teología que tiene mucha carne porque en últimas es la médula de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y Jesús le dice entonces en el versículo 27, 12, 27, Marcos 12, 27, ustedes están muy equivocados. Uno tiene que mostrarle al opositor que él saque sus propias cuentas con lo que sí cree de cuán equivocado. Usted no tiene que convencerlo que él está equivocado. Él sacará sus conclusiones. Jesús en cada defensa nunca intenta convertirlos. Él los confronta, se confronta y los deja que saquen sus conclusiones. Entonces, otra vez, escuche bien. Discierna el espíritu de la controversia. No responda contra, pregunte, muéstrale su error. Ustedes no creen ni en resurrección, ni en el libro de Tobías. Ustedes no creen, ustedes creen en Moisés. Vamos a hablar de Moisés. Y los meten en lo que ellos creen. Ahora saquen ustedes sus conclusiones. Marcos 12, 28 al 34. Los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Vamos por perdón. Se dio cuenta de que Jesús había saltamos, contestado ¿cierto? bien. Entonces le preguntó: De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió: Bien dicho, maestro. Has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. 24. Al ver cuánto Viendo entendía Jesús, el hombre, Jesús le dijo: Que había No respondido. estás lejos del reino de Dios. y a partir de entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Uno puede ver este asunto. Todo esto se da en el templo. Todo es en el templo. Principales, sacerdotes, escribas, ancianos salen. Entran entonces los herodianos y los fariseos. Entran ahora entonces los saduceos.
y aquí ya queda uno solo. Se van sacando como las maletas, ¿cierto? Y dice que llegó un escriba. O sea, lo dejaron solito. Los grupos se van decantando. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Una pregunta legítima. Y Jesús les responde: el Shema. Deuteronomio 6, 4 y 5. Jehová es uno y amarle con todo. Y le da entonces el segundo. Ese es una ñapita. Pague uno, lleve dos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el opositor responde: uy, qué bien ha respondido. El opositor afirma a Jesús: qué bien ha respondido. Esto es mejor que los holocaustos. Jesús lo afirma: sigue así, vas por buen camino. Estás más cerca que el anterior, que estaban muy equivocados. Y ya después de esto nadie le pregunta. Qué bueno que uno pueda controvertir y tener sensatez. Este hombre respondió bien y Jesús no tiene que entonces estar allí dándole porque quería aplastarlo. ¿Cuál es la dinámica? Escuchar. Si no se requiere la contrapregunta, no se hace, y aunque Jesús la hace. Pero para afirmarlo. Y finalmente, nadie más osaba preguntarle. Aparece el fin de las controversias y ahora sí Jesús es quien arremete. Bueno, ahora hablo yo. Y la quinta controversia: no hay opositores. Nadie se atreve a preguntar. Jesús hace la pregunta. ¿Estamos todos ahí? Por favor, vamos a leer entonces 12:35 al 37. Después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó: ¿Por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo: El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba. No hay opositores. Ya se retiran, guardan silencio, y cuando se produce el silencio, uno saca la Biblia. Al final. O sea, no es al principio. Al final Jesús saca el Salmo 110. Eso que está ahí es el Salmo 110. Jesús cita la palabra. Es lo último que se hace en una controversia. Cuando el otro queda sin palabras, no sabe por dónde escurrirse. Y esta palabra de Jesús. Si ustedes tienen tanta claridad, ¿por qué ustedes dicen que el Cristo es hijo de David? Salmo 110:1. El mismo David dijo por el Espíritu: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David llama Señor a Jesús, al Mesías, ¿cómo entonces es su hijo? ¿Cómo podía el Cristo ser el Señor de un inexistente David? David existe, David está vivo. ¿Quién es hijo de quién? Dijo Jesús ahí en Juan: antes de que Abraham fuese, yo soy. La muerte de Jesús era automáticamente seguida por la resurrección. Esto creo que responde a ¿con qué autoridad haces esto? Que yo soy el Señor.
La pregunta inicial que no respondió. Ahora la responde, parece que aquí de manera muy sutil, diciéndoles: yo soy el Señor del rey David. Yo soy el Señor de Abraham. Yo soy el Señor de Moisés. Con esa autoridad hago las cosas. Yo soy Jehová. Así Jesús presentó defensa frente a las controversias en el templo. Ese lo vamos a dejar para el final. Ese va a ser el tema de mañana. ¿Dónde está el otro texto que sigue ahí, por favor, Jesse? La otra. Sí, pero ahí hay otra proyección. ¿Quién está por ahí, por favor? La otra proyección. Apologética. Pautas básicas. Entonces, yo quiero, a la luz de lo que hemos estudiado aquí rápidamente en Marcos, dar algunas pautas básicas para la iglesia, para usted como cristiano en su empresa, en la universidad. ¿Cómo defender su fe en este momento tan álgido, donde todo el mundo reclama derechos? Nos llaman homofóbicos, nos llaman dogmáticos, fundamentalistas. ¿Cómo defender la fe a la usanza de Jesús? Número 1, el punto de partida. Usted tiene que estar seguro que es portador de la verdad y la conoce. Yo soy portador de la verdad y la conozco. Nosotros hablamos de verdad absoluta. Jesús es la verdad. Y verdad absoluta. Tengo que demostrar eso. Si usted no conoce lo que va a defender, guarde silencio. Usted tiene que, número 1, conocer la verdad, ser portador de ella y estar dispuesto a mostrarla como tal. ¿Cree usted que Jesús es la verdad absoluta? ¿Lo puede demostrar? Esa es otra cosa. Porque va a llegar entonces el del islamismo, el del Buda. Cada quien presenta su verdad. Pero si yo tengo la seguridad que tengo la verdad absoluta, lo que está de aquel lado es error. ¿O no? Porque entonces habrían dos verdades absolutas. ¿De cómo demuestro yo al otro que eso que está a él está equivocado? Conozca usted la verdad. Nos corresponde meternos en las escrituras. Argumento final en la apologética. Nunca es punto de partida. Lo segundo, ya conozco la verdad. No es defenderse, es defender la verdad. No es maltratar al otro. Usted va a defender es la verdad. No es pelear y cogerlo y apabullarlo y arrinconarlo y demolerlo. Yo soy muy dado a leer a Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, un hombre que estaba en busca de la verdad y se hizo maniqueo y entró al gnosticismo y caminó en diferentes ramas buscando la verdad. Y siempre ejercía autoridad en las cortes romanas con la mentira y ganaba. Y él decía, ¿cómo puedo yo ganarle a la gente esta si yo lo que digo es mentira? Y entonces aparece un personaje llamado Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán es un sacerdote, obispo en Milán, que predicaba la palabra. Y Agustín de Hipona, cual Nicodemo, iba de noche
a escucharlo predicar. Y le gustaba lo que decía. Ese hombre dice la verdad. Pero ¿cómo hago? Un día fue a la casa de Ambrosio y tuvieron un diálogo secreto. Jesús Nicodemo. Y le dice, yo te estoy escuchando. Dice Ambrosio, yo sé, vienes cada noche a escucharme. ¿Qué buscas? Estoy buscando la verdad. Y Ambrosio le dice, nunca la encontrarás, porque ella te encontrará a ti. Ah. Y Jesús encontró a Ambrosio, encontró a Agustín, y Agustín es, en mi modo de entender el asunto de la teología, el papá de todos los teólogos. Un día fue encontrado por la verdad. Entonces, Ambrosio no lo quiso convencer, no lo cogió, no. Creamos que la verdad, usted fue alcanzado un día por la verdad. Yo fui alcanzado por la verdad. El homosexual, el borracho, el agnóstico, el ateo, el escéptico, relativista, se dan alcanzados por la verdad. Entonces, no corresponde a atraparlos y cogerlos y apabullarlos. Es llevarlos en los argumentos propios de ellos a que sean inducidos a ser conocidos por la verdad. Después de esto, que no se va a defender sino la verdad, lo siguiente es escuchar bien. Esto para mí es vital. Y discernir el espíritu con el que se acerca el contradictor. Estando un profesor de apologética en California, se le acercó allí en la conferencia de unos 20,000 estudiantes, maestros y administrativos en el campus. Este maestro estaba predicando de la resurrección. Y se levanta allí en medio de la ponencia un joven y le dice, profesor, eso que usted dice no tiene sustento. Yo soy un fiel seguidor de Platón. Y Platón en el mito de las cavernas, capítulo 7, libro de la República, hace estas introducciones de que el hombre ha vivido encadenado en medio de la oscuridad y lo que él ve en su vida siempre son sombras de un mundo real que no está a su mano. Es decir, señor predicador, este mundo real no existe. Este mundo es una sombra de un mundo que sí existe en otro eón. Aquí estamos encadenados viviendo en sombras. Este mundo es el mundo de las ideas. Y el joven preguntaba y se hinchaba el pecho. Este mundo no se puede acceder por los sentidos. Porque este mundo hay que abordarlo por las ideas. Este mundo no existe. Este mundo es una sombra. El predicador lo escuchó la multitud y entonces les respondió, bueno, y entonces ¿quién hace la pregunta? Si este mundo no existe, usted no existe, usted no puede preguntar. Y siguió su conferencia. Imagínense ustedes 20,000 estudiantes. ¡Uah! Le devolvió el argumento porque lo escuchó. Y le contrapreguntó. Usted no tiene derecho a preguntar porque esta es una sombra. Usted no existe. Si usted no existe, no puede preguntar. Qué tremendo. Aprendamos a escuchar, hermanos. Un relativista escéptico y hasta agnóstico
Ustedes los evangélicos se creen con la verdad absoluta. Eso no existe. Le dije, sí, la tenemos. Jesucristo es la verdad absoluta. Y como verás, no es un asunto teórico, es un asunto de una persona. Jesús es la verdad. La verdad absoluta no existe, todo es relativo. Y además, Dios no se puede conocer. Y además hay que dudar de todo. Le pregunté, ¿estás absolutamente seguro de lo que estás diciendo? Sí. Digo, hay verdad absoluta, la tuya. El argumento, dicen que no hay verdad absoluta, pero él dice lo que dice como un absoluto. O sea, lo tuyo es un absoluto. Entonces sí la hay. Que sea diferente al mío, vamos a entonces entrar en la controversia. Pero ya partimos de que sí hay absolutos. Y quedó patinando. Porque hay una ley de contradicción. Esto se puede lograr a partir de que uno escucha. Yo no lo convencí, pero estoy seguro que le quedó la espinita para la reflexión. Porque uno lo intenta convencer. Si usted se le acerca a un homosexual, ¿cómo lo evangeliza? Varón y hembra los creó. Y en sí sacamos la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo evangelizar a un sádico? ¿Cómo evangelizar a un alcohólico? ¿Cómo lo hacemos? Escuchémoslo. Escuchémoslo. Allá tuvimos un maestro en el seminario, Manuel Zárate, un hombre con unas capacidades apologéticas impresionantes. Él nos dio clase apologética, pero la hacía vivencial. Llegaba a clase un día vestido de homosexual. Buenas. ¿Cómo están por aquí? ¿Ustedes son teólogos? Ay, convénzame de eso que ustedes saben. Pero el tipo sabía mucho. Entonces uno intentaba cogerlo por aquí y por acá y él se defendía. Y al final nadie lo podía convencer. Dice, ustedes no me están escuchando. Ustedes me están respondiendo por aquí y por acá sin escucharme. Escúchenme. Llegaba al día siguiente vestido de guerrillero. Convence a un guerrillero de... Y esas eran las clases con el hombre. Yo soy politeísta. Convénzame que el Dios de ustedes sí es y no, los míos no. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo evangelizamos hoy en estos contextos? Por favor, esas pautas no es maltratar a la persona. Usted va a defender es la verdad, sin dañarlo. Es decir, una mente apologética con un corazón pastoral. Escuche bien, discierna. Después de escuchar bien, contrapregunte con base en lo que escuchó. No se invente preguntas aisladas. Las preguntas tienen que ir en el hilo de lo que está el hombre diciendo. Eso fue lo que hizo Jesús. Él seguía el hilo. No se inventaba la contrapregunta. La escritura es el argumento final, nunca es el primero. Jesús dejó el Salmo 110 ahí como al final y con ese remató. Y ya nadie más le preguntaba. Es importante que el contradictor reflexione sus propias cosas. ¿Cuál es la postura de alguien homosexual? LGBTI más, en fin.
¿Qué dicen? ¿Cuáles son sus argumentos? Dios nos ama a todos. Yo estoy bien siendo así. No le hago mal a nadie con esto. Y sacan allí y varían, los argumentos varían. Si uno le pregunta a ellos, si hay un sádico de esos perversos y te aborda y te violenta y te viola, ¿qué pasa? ¿Cuáles son tus posturas frente al sádico? Él tiene que decir algo. Uno de ellos me dijo, eso no puede ser, ¿cómo voy a actuar así? Y un momentico. No le pongas tus categorías al sádico, él se siente bien haciendo eso. Usted está bien haciendo así, como vosotros, él es feliz siendo sádico. Tú no le puedes poner categorías tuyas al sádico. Por favor, respeta. Él es feliz haciéndolo. Y entonces, lo que uno va llevando el argumento es que hay una moral mayor que la tuya y que la del sádico. Y entonces uno por ahí va en la línea y va navegando con ellos sin violentarlos. ¿Los vamos a convencer? No. Pero ahí queda la reflexión. Y así uno puede implementar esto con diferentes categorías. Por favor, este es un modelo de Jesús para la iglesia de hoy. ¿Cómo hacer apologética bajo presión? Estamos en la encerrona. La única forma de hacerlo es estar convencidos que somos portadores de la verdad. Si lo mío es la verdad, aquel está equivocado. ¿Voy a convencer? No. Pero queda en la reflexión. Finalmente, esta es una conclusión básica. En la apologética, en la defensa de la fe, de la verdad, del evangelio, nunca perdamos de vista la dignidad de la persona. Porque cuando la teología, los argumentos están por encima de la persona, algo está mal. Jesucristo dio evidencias de esto con la mujer samaritana. Lista, 5 maridos, me descubrió. La mujer sorprendida en el adulterio, ni yo te condeno, pero no lo hagas más. Jesús puso énfasis en la persona porque eso es la redención. Él no vino a redimir teologías. Vino a redimir personas, el orden caído. La sangre de Cristo nos limpia, nos valoriza, nos potencializa a una vida abundante, nos dignifica. Aprender a ver al otro que está equivocado en sus posturas de vida con ojos de misericordia. Para terminar, estando de pastores en Cartagena, tuvimos una experiencia muy profunda. Llegó a la iglesia una mujer abanderada de todas estas propuestas de género. Está bien que las mujeres se casen con mujeres, hombres con hombres, y era una abanderada y estaba en el mundo político. Yo le dije, ¿estás segura de eso? Hasta la muerte. Un día llegó a la oficina, ¿cuál Nicodemo? De noche. Quebrantada, llorando, y nos dijo, pastor, ayúdenos.
Llegó con el esposo. ¿Qué pasó? Mi hija, pastor, tiene novia. Yo le dije, debes estar feliz, porque llegaste al punto. Lo que tú defiendes con tanta pasión en Cartagena y lo impulsas en colegios, en la política, en la alcaldía. O sea, debes estar feliz. No, pastor. Pero tú estabas feliz con eso. Ah, que otros sí, pero los tuyos no. Ah, ¿cuál es la moral? Ayúdeme, pastor, no sé cómo salir de esto. La acompañamos, enfrentamos el asunto, fuimos a la casa de la novia, abordamos a los papás, nos sentamos en la mesa con los papás de ella, los papás, y nos sentamos. Y dígale a ellos qué ve usted de mal, porque usted ve mal que esto está mal. Entonces ella explicó por qué estaba mal. La misma impulsora presentó por qué estaba mal. Yo no tuve que convencerla. Y la chica salió. Bueno, pues así nos hizo vernos. La dignidad. ¿Cómo defendemos nuestra fe como iglesia? Ese es el mundo que nos toca hoy, ¿cierto? Ustedes en la universidad, ¿cómo hacen para defender su fe? En el colegio, en el trabajo, en la comunidad. ¿Cómo hacemos? Jesús nos presenta qué modelo. Yo procuré hacer este paneo de las 5 controversias para mostrar un hilo de que Jesús no perdió la ruta. Escuche, por favor, escuche bien. Pregunte con base en lo que escuchó. No intente convencerlos, que ellos saquen sus conclusiones, pero usted conozca la verdad que defiende. Amén.